24 de noviembre de 1942. Una secta lujuriosa e inmoral. Una nueva religión causa vergüenzas y vejaciones sin fin. Eusebio Joaquín, el fundador de la Luz del Mundo, fue señalado en el periódico El Occidental de Guadalajara de ejercer una especie de dictadura sobre sus fieles. 24 de noviembre de 1942. Una secta lujuriosa e inmoral. Una nueva religión causa vergüenzas y vejaciones sin fin. Se obliga a los hijos a repudiar e insultar a sus madres. El pastor es un Nahab One, vive como un pagano. Los integrantes de esta secta, que suman 800 o más, han arrojado de su religión a un centenar de sus antiguos hermanos, a los que ahora han desprestigiado por no haberse sometido a los caprichos de los dirigentes, que ejercen una especie de dictadura sobre sus fieles, hasta el grado de tratar de obligar a las madres a repudiar a los hijos si éstos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido a los dirigentes. Se nos habló durante una visita breve que hicimos a la colonia para conocer de la pugna entre los sectaristas, de un caso en que se trataba de obligar a una madre a repudiar a sus 5 hijos, abandonar al marido y seguir ciegamente a los pastores, y como la señora se negara, fue cortada del grupo. Los sacerdotes, es decir, los dirigentes, los pastores de Eusebio, obligan a los fieles a pagar diezmos, o sea, entregar a la iglesia el 10% de su jornal, dar 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, prometer no usar corbata, no concurrir a bailes, no embriagarse, no divertirse y dedicar su vida entera a la oración. ¿De quiénes aprendió Eusebio Joaquín estas prácticas? Saulo y Silas tuvieron por un tiempo el control absoluto de la iglesia en Torreón. Casaban y divorciaban gente a su antojo. Las corbatas, los zapatos, con excepción de los mineros y guaraches, y a veces hasta los calcetines, quedaron prohibidos. Pudimos ver en la publicación del periódico El Occidental como en 1942 ya se predicaba la doctrina de repudiar a los familiares, así como la doctrina de los diezmos y las generosas ofrendas para el líder. Ese dinero les ayudó a tener el poder que tienen hoy en día. 30 de noviembre de 1942. Dramática amenaza contra unos colonos. Por la fuerza se les quiere sacar de una colonia. Si no obedecen, serán asesinados. Según el jefe de los fanáticos, la secta, el pueblo del Señor. Esta es una nota donde se describe como Ángel Guzmán Jaramillo bajo las órdenes de Eusebio Joaquín. Amenaza de muerte si no abandonan la colonia a quienes no estaban de acuerdo con Eusebio. Centro de agitaciones. El templo, la luz del mundo donde se debaten ahora graves cuestiones entre los miembros de la secta El Pueblo del Señor, que amenazan una serie de tragedias por la actitud que han adoptado los grupos en que esos fanáticos se han dividido. Y así como en Nazón, así era Samuel. Y así como era Samuel, también era Eusebio Joaquín. Él también estuvo en la cárcel por esas mismas acusaciones. El 26 de diciembre de 1942, el periódico El Occidental de Guadalajara publicó otra nota donde se dice que Eusebio Joaquín fue acusado de rapto, violación de menores y amenazas de muerte a Guadalupe Avelar Rodríguez y a su madre María Joaquina Rodríguez. La nota dice así: un pastor es acusado ante la justicia. Con engaños ultrajó a una joven y posteriormente la amenazó con asesinarla. Otro caso sintomático de lo que hacen ciertos pastores que, no contentos con engañar a la gente de nuestro pueblo con prácticas de espiritismo y explotarlas desconsideradamente, se dedican a burlar doncellas humildes,
diciéndoles que su sacrificio las hace más gratas a Dios. Es el caso de Eusebio Joaquín, pastor del Centro Luz y Verdad, conocido entre su feligresía como el hermano Aarón, quien llevándose a su casa a una joven entenada de su mismo padre, de nombre Guadalupe Avelar, desde la edad de 13 años, dizque con el objeto de adoctrinarla en las verdades de la secta por él representada, abusó de ella, con acuerdo de la esposa, la señora Elisa Flores, pues el pastor es casado y con hijos. Guadalupe Avelar nació, según el canal de su nieto, Pablo Joaquín, el 28 de febrero de 1924, y Abel Joaquín Avelar nació el 20 de julio de 1936, es decir, que Guadalupe fue embarazada por Eusebio en 1935, antes de cumplir los 12 años. Lupe nos contó que la mujer del pastor, de acuerdo con él, le daba ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre sus feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula, donde la secta cuenta con un hospital, dejando a la muchacha abandonada en esa lejana región de la patria, donde nació un niño fruto del ultraje del pastor. Hace como 6 meses la joven Avelar logró regresar a Guadalajara. El pastor quiso todavía ultrajarla. Ella quería vivir al lado de su madre de nombre María Rodríguez, pero el pastor la amenazó con causarle la muerte donde la encontrara, pues él sabría dar con ella aunque se fuera a cualquier parte, dadas las fuerzas psíquicas que dice tener. Estas amenazas las hizo extensivas a la madre de la joven, pero ambas decidieron poner en conocimiento de la justicia los hechos, y el jueves se presentaron ante el Procurador de Justicia del Estado, acusando formalmente al pastor del Centro Luz y Verdad de rapto, violación y amenazas, levantándose el acta respectiva a la que fue turnada al Juzgado Segundo de lo Penal para que se siga el juicio de rigor. Esta información también se encuentra en el libro Sectas o Iglesias de Elliot Masferrer Kahn. La antropóloga René de la Torre también han publicado acerca de este tema. David de la Luz, en su libro Orígenes de Aarón Joaquín González, publicó: Eusebio fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas, con acusaciones tan graves como violación de menores y amenazas de asesinato. En marzo de 1943 asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Eusebio había servido en el ejército. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio como ex compañero del recientemente electo gobernador Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio, y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente, Eusebio recibió el poder, pero no divino sino terrenal. En ese año de 1943, Eusebio recibió la más oportuna revelación de su Dios. Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Eusebio se autobautizó y rebautizó a toda su iglesia el 18 de julio. Este sería el 4º bautismo para Eusebio Joaquín. ¿Cuál sería su objetivo? Borrar su pasado y no depender de nadie, ya que Lino Figueroa, el que lo había bautizado, se había levantado contra él y se había ido a formar la iglesia del Buen Pastor junto con otros 6 pastores. Aprovecho para mencionar los nombres de estos 7 valientes que se enfrentaron a ese personaje. Y que desde ese 14 de agosto del 42 iniciaban un caminar en la idolatría hacia su dirigente y que hasta el día de hoy continúan en esa herejía. 7 ministros de Jesucristo, de los cuales haremos una breve reseña ministerial, ya que ellos formaron el grupo Alianza a Jehová. 1. Siervo de Dios, primer obispo representante del movimiento, José María González Rodríguez.
2. Siervo de Dios, obispo coadjutor del movimiento, José Isabel Acevedo. Conocido entre la Iglesia como el teólogo. 3. Siervo de Dios, primer bautista del movimiento, Lino Figueroa. Nuestro hermano Lino fue quien bautizó a Aarón Joaquín. 4. Siervo de Dios, Pastor Domingo Vega. 5. Siervo de Dios, Pastor Vicente Martínez. 6. Siervo de Dios, Marcelino Vargas. 7. Siervo de Dios, Pablo Holguín Ocampo. Así fue como en 1943, bajo el protectorado y carta blanca del gobernador, Eusebio restauró la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica de Guadalajara y pasó a formar parte del corporativismo del Partido Revolucionario Institucional. En 1945 se incorporó a las filas de Eusebio un frustrado actor de teatro llamado Ignacio Castañeda, quien con sus dotes histriónicos le inyectó dinamismo a la organización, participando en actos políticos, promoviendo el anticatolicismo como parte de la doctrina y las prácticas de fanatismo. Vamos al punto.